hemos venido comentando a lo largo de la semana el accidente que se dio en la Sierra de Chihuahua, en la que falleció el director de la Agencia Estatal de Investigaciones y otro agente de esa corporación en una camioneta que cayó por un barranco y en la que también viajaban dos agentes estadounidenses que han sido identificados como agentes de la CIA. Esto ha generado pues mucha discusión de uno y otro lado de la frontera y también discusión interna en México entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua. Y vamos a platicar al respecto con Mike Vigil, es jefe de operaciones internacionales de la DEA, con quien hemos conversado muchas veces aquí en la primera emisión. Mike, gusto verte y escucharte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Pascal. Siempre un placer estar en su programa. Muchas gracias. Bueno, Mike, pues, ¿cuál es su impresión general de lo que sucedió y de la discusión que se ha dado? Lo que sucede es que había cuatro miembros de la CIA en este operativo que se llevó a cabo en Chihuahua, donde destruyeron un laboratorio muy grande para elaborar metanfetamina. La CIA estaba coordinando este iniciativo con el gobierno estatal de Chihuahua, específicamente con la Agencia Estatal de Investigaciones. Entonces, trataron de ocultar lo que había sucedido y entonces el fiscal general del estado de Chihuahua dijo que un convoy de 7 vehículos iba por la carretera cuando encontraron a estos individuos, miembros de la CIA, caminando, que iban a caminar a la ciudad de Chihuahua porque tenían un vuelo temprano. Pero Polanco queda horas de la ciudad de Sí. Chihuahua. ¿Cómo iban a caminar? Entonces, ellos siempre llevan vehículos y lo que estaban entrenando ah, elementos de Chihuahua en el uso de drones. Eso no coincide con la lógica ni con el sentido común. Se trata de un operativo donde estos elementos de la CIA violaron las leyes de México, las leyes de seguridad nacional, violaron la Constitución y como te digo, es una situación muy grave Ujú. porque, Pascal, ¿tú te acuerdas en octubre de 2020, cuando se detuvo Salvador Cienfuegos aquí en los Estados Unidos? Y luego, unos meses después, en diciembre, 2 meses después, el Congreso de México pasó legislación prohibiendo que elementos de los Estados Unidos salieran a operativos en campo con fuerzas federales. Entonces, eso limitó a las fuerzas, o digo, las agencias de los Estados Unidos, nada más para desarrollar información y pasársela autoridades mexicanas. Ujú. Esto es una cosa muy grave y dicen que los elementos de la CIA tenían máscaras, tenían, por ejemplo, uniforme o la camisa de la Agencia Estatal de Ujú. Investigaciones porque usaron ah, soldados de Sedena, pero los soldados nunca sabían que eran americanos, que eran miembros de la CIA. Sí. Pero también te voy a explicar por qué está sucediendo esto. Trump y John Ratcliffe, que es el director de la CIA, han acelerado la tensión de la CIA en la lucha contra el narcotráfico. Han establecido un centro de misión antinarcóticos
para combatir a los carteles en México y América Latina. Este cambio, Pascal, incluye la vigilancia con drones y acciones encubiertas centrados en la lucha contra de fentanilo y el tráfico de drogas. La iniciativa implica reorientar los recursos hacia los operativos y el trabajo de campo en lugar de análisis de inteligencia tradicional. Esta medida marca un cambio significativo hacia a, a los servicios de inteligencia para operaciones regionales de aplicación de la ley. Y esto es un riesgo. Utilizar a la CIA para operaciones antidrogas es un peligro debido a los altos riesgos de daños colaterales, por ejemplo, ataques contra de civiles de los Estados Unidos y violaciones legales o éticas, así como sucedió en Chihuahua. Mike, voy a tener que hacer una pausa en un momento, pero quiero dejarle planteadas algunas preguntas. ¿Esto significa el que la CIA haya acudido al gobierno de Chihuahua para realizar este operativo? ¿Significa una falta de confianza hacia el gobierno federal? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿esto genera fricciones internas en las agencias de Estados Unidos entre la DEA y la CIA, por ejemplo? Si me permites, voy a hacer una pausa breve y regreso enseguida para que sigamos platicando. Claro. Regresamos. Agradezco mucho a Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, que me haya esperado para continuar con esta entrevista. Te preguntaba, Mike, el que la CIA haya acudido al gobierno de Chihuahua para aparentemente dar la información sobre la localización de este laboratorio en la sierra y realizar el operativo, ¿implica una falta de confianza en el gobierno federal mexicano? No una falta de confianza. Ellos sabían que si coordinaban con el gobierno federal, que posiblemente no les iban a dar permiso para participar en este operativo. Entonces trataron de evitar ese problema y coordinar con autoridades estatales de Chihuahua. Y eso es, como te digo, evitar las leyes que existen en México, y las autoridades estatales no son muy adecuadas, no son muy capacitadas para hacer este tipo de trabajo. Y sabemos que hay como 8 a 10 elementos de la CIA en una oficina en Monterrey, pero habían mandado 4 elementos de la CIA a Juárez, Chihuahua, para coordinar con las autoridades estatales. Esto era para evitar las leyes de México. Eso es una falta de respeto, pero también hay que tomar en consideración quién es Donald Trump. Donald Trump no respeta las leyes aquí en los Estados Unidos, menos los va a respetar en México. Y sabemos también que Donald Trump siempre ha querido mandar tropas a México para combatir a los carteles. Lo que él lo está haciendo así bajo del agua, y esto es costoso en los aspectos de acuerdos bilaterales, porque eso causa una fricción, una desconfianza con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y los únicos que ganan van a ser los carteles. Pero Donald Trump ahora está haciendo cosas que están dañando las relaciones
las alianzas con muchos países, con los aranceles, con el ataque a Irán y otros países, son lo que nosotros ahora estamos más inseguros que nunca. También quiero decir que la CIA no son muy buenos para operativos así en campo. Ellos son principalmente analistas. Y mira lo que sucedió en la Bahía de Cochinos cuando ellos trataron de atacar a Cuba. Fue un desastre, un desastre. Y luego, aparte de eso, trataron de asesinar a Fidel Castro en muchas ocasiones. Y luego, después de antes de los ataques en las torres en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, ellos tenían bastante información de que iba a haber un ataque en esas torres y no lo compartieron y eso también Ujú. fue un fracaso. Entonces la CIA se conoce como la pandilla que no puede disparar directamente. Ya, Mike, ¿tú tienes alguna razón para dudar que este haya sido un accidente? Ah, que cayó el vehículo en el Exacto, barranco. sí. No, no, así fue. Ujú. Así fue. Hay algunos medios, por ejemplo, aquí las noticias Fox, que como tienes conocimiento, Pascal, es un canal noticiero de propaganda. Ellos mismos dicen que no, no, nosotros no reportamos noticias, nosotros estamos aquí para entretener. Y ellos comentaron que esto fue un ataque de los carteles que mataron a estos elementos. No fue así, eso Ujú. es mentira, porque Fox está tratando de cubrir todo lo que hace Donald Trump, lo apoyan 100%. Esto fue un choque, iban en una carretera en la montaña, era como a las 2 de la mañana, entonces estaba totalmente oscuro. Ujú. Iba un camión de la policía estatal, lo que se llama un Rhino, que es un camión grande, así bien, como te digo, que parece un tanque de guerra Ujú. y yo creo que bloqueó la vista de la camioneta que venía atrás, donde venían dos elementos de la CIA Ujú. y dos elementos de la Policía Estatal de Investigaciones. So, eso fue un desastre, pero si no fueras ocurrido ese accidente, Pascal, No nos enteramos. nunca se fuera enterado Sí. de este operativo Ujú. y la participación de la CIA. Ujú. También se me hace curioso que Ron Johnson, el embajador de los Estados Unidos en México, que puso Donald Trump como embajador, y él era ex militar y ex miembro de la CIA. Y él reportó tratando de cubrir, diciendo que sí, que dos oficiales de la embajada habían fallecido, pero nunca en ese comunicado mencionó que eran miembros de la CIA. Ujú. Entonces, también Donald Trump ayer trató de cambiar la narrativa atacando a Claudia Sheinbaum, diciendo que Claudia Sheinbaum no había demostrado compasión Ujú. para los dos elementos de la CIA. No, no dijo que la CIA, pero los oficiales americanos Sí. que fallecieron, tratando de atacar y cambiar la narrativa. Claudia Sheinbaum ha demostrado, tiene más compasión en su dedo pequeño que Donald Trump tiene en todo su cuerpo. Donald Trump en los muertos, él no demostró ninguna compasión para los dos mexicanos que fallecieron en ese choque. Claro. Aparte, nunca ha demostrado compasión para los Sí. militares, los soldados que han fallecido
en la guerra contra de Irán, para nada. Solo que él, como te digo, está tratando de cambiar la Muy narrativa, bien, pero él pues sabe perfectamente bien lo que hicieron. tengo que dejarlo ahí, Mike, pero pues muchísimas gracias por compartir estos puntos de vista con nuestra audiencia. Muchas gracias, Pascal. Siempre un placer. Bendiciones al pueblo mexicano. Gracias, Mike. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.